¿Qué pasaría si te dijera que una sola pregunta hecha por un albañil novato fue suficiente para humillar al ingeniero más arrogante de toda la obra? Lo que este ingeniero no sabía es que aquel joven humilde estaba a punto de hacerle pasar la vergüenza más grande de toda su carrera profesional. Esta historia real te va a enseñar una lección que muchas personas necesitan escuchar urgentemente. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después cambió para siempre la vida de todos en esa construcción. El sol apenas había aparecido en el horizonte cuando Mateo cruzó la puerta de entrada de la obra más importante de la ciudad. En su mochila desgastada, cargaba algunas herramientas básicas que había conseguido prestadas y una vianda sencilla, envuelta con el cariño de su madre. Era su primer trabajo registrado como albañil, y a pesar de los nervios que le carcomían el estómago, llevaba en el rostro una mezcla perfecta de humildad y determinación férrea. Los trabajadores veteranos lo observaron con esa mirada que conocemos todos, la mezcla de curiosidad y desdén que se reserva para los novatos. Algunos murmuraron entre dientes, otros soltaron risitas apenas disimuladas. «Este pibe no aguanta ni una semana», comentó un oficial mientras revolvía la mezcla con movimientos mecánicos. Mateo fingió no escuchar, simplemente se ajustó el casco, apretó los cordones de sus zapatillas de trabajo y caminó hacia el capataz para presentarse. «Mateo Hernández, señor, vengo a empezar hoy». Su voz era firme pero respetuosa. El capataz, un hombre de voz áspera y mirada desconfiada que había visto pasar a cientos de novatos, apenas señaló hacia un rincón de la obra. «Empezás ayudando con el nivelado. Después vemos si sabes algo». Mateo agradeció y siguió en silencio, sin saber que ese simple intercambio sería el primero de muchos que marcarían su destino en esa obra. Fue allí, en ese momento aparentemente insignificante, cuando por primera vez se cruzó con el doctor Ricardo Valenzuela. El ingeniero jefe caminaba por la obra con la postura de quien se cree dueño del mundo. Sus ropas impecables contrastaban brutalmente con el polvo y el barro que rodeaba a todos los demás. En su mano derecha sostenía firmemente una tablet de última generación, como si fuera un cetro real que confirmara su autoridad incuestionable. El doctor Valenzuela era conocido en todo el sector, no solo por su competencia técnica innegable, sino también por el desprecio absoluto que sentía hacia quienes, según su visión limitada, no eran más que fuerza bruta sin cerebro. Para él, los obreros eran piezas intercambiables en una máquina que él controlaba desde su torre de marfil académica. Cuando vio a Mateo ajustando un nivel de albañil con cierta torpeza natural del primer día, el doctor Valenzuela soltó una sonrisa cargada de ironía venenosa. ¿Quién dejó que el aprendiz jugara a ser ingeniero? Component Placement preguntó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. La risa de algunos obreros resonó por el lugar como un eco cruel. Mateo sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero simplemente bajó la cabeza y continuó con su trabajo. En ese momento algo se encendió dentro de él. La determinación silenciosa de quien sabe que las palabras duelen, pero el tiempo siempre hace justicia. En ese primer día, Mateo se esforzó como nunca antes en su vida. Siguió cada instrucción al pie de la letra, cargó material hasta que le dolían los brazos, alineó bloques con precisión milimétrica, mantuvo su área de trabajo impecable. No se quejó del polvo que se le metía en los ojos, del peso que le dolía en la espalda, ni de las miradas atravesadas que lo seguían a cada paso. Pero ni todo ese esfuerzo sobrehumano fue suficiente para escapar de la mira del doctor Valenzuela. Durante la inspección de la tarde, el ingeniero pasó junto a Mateo y sin motivo real alguno, se detuvo para lanzar su veneno. «Cuidado, muchacho, un error tuyo y toda la obra se va torcida». El comentario resonó por el lugar como una bofetada pública. Mateo apretó los dientes hasta hacerse daño, pero continuó trabajando, más determinado que nunca,
a demostrar que su lugar allí no era casualidad. Cuando terminó la jornada, los obreros se reunieron bajo una carpa improvisada para escuchar las indicaciones finales del capataz. Mateo se quedó más atrás, en silencio, observando cada detalle de la construcción que lo rodeaba. Mientras los demás hablaban del día que pasaba, él estudiaba cada plomada, cada medida, cada ángulo. Sabía que si no tenía un diploma colgado en la pared, tenía ojos atentos y hambre de aprender. Y a veces, eso vale más que cualquier título universitario. Al salir, pasó nuevamente junto al doctor Valenzuela. El ingeniero ni siquiera lo miró, como si fuera invisible. Mateo simplemente respiró hondo y siguió caminando. Allí, en ese suelo de concreto crudo, comenzaba una historia que jamás olvidaría y que haría que el mismo ingeniero recordara para siempre que el respeto no se calcula en una ecuación, se gana con hechos. Los días siguientes fueron una mezcla tóxica de sudor, polvo y humillaciones constantes para Mateo. Seguía siendo el mismo joven discreto de siempre. Llegaba antes que la mayoría y se iba solo después de que todo el trabajo estuviera terminado. Observaba todo con ojos de águila. Preguntaba poco, pero sabía escuchar, y anotaba mentalmente cada movimiento de los más experimentados. A pesar de su dedicación incansable, el desprecio en los ojos de algunos compañeros era constante como una lluvia fría. Y por supuesto, el doctor Valenzuela se encargaba de reforzar esa jerarquía invisible cada vez que su sombra aparecía por el lugar de trabajo. Era como si hubiera hecho de la humillación de Mateo su pasatiempo favorito. Llegó ese miércoles sofocante cuando el ingeniero organizó una reunión de alineación con todos los trabajadores. Era día de inspección interna y quería garantizar que cada detalle estuviera perfecto para impresionar a los directivos de la constructora. Los obreros se reunieron en el centro de la obra, muchos todavía con las herramientas sucias de cemento en las manos. El doctor Valenzuela, con su casco nuevo y la tablet cargada de gráficos coloridos para deslumbrar, habló con voz autoritaria. Aquí no existe espacio para improvisaciones. Cada uno cumple exactamente lo que se le ordena. El que no entienda, que pregunte. El que se equivoque, que asuma las consecuencias. Mateo escuchaba atento cuando algo llamó poderosamente su atención. Al revisar el plano que el ingeniero exhibía con tanto orgullo, notó algo que le heló la sangre. La línea de desagüe del agua estaba posicionada peligrosamente cerca de una zona de desnivel natural del terreno. Sus años trabajando con su padre en trabajos menores le habían enseñado a leer el terreno como un libro abierto. Una lluvia fuerte podría causar acumulación de agua e infiltraciones que comprometerían toda la estructura. Mateo dudó. Su corazón latía como un tambor de guerra. Sabía que hablar significaría exponerse nuevamente a la humillación pública, pero también sabía que callar podría significar una tragedia. Reuniendo todo el coraje que tenía, levantó discretamente la mano. El doctor Valenzuela arqueó una ceja con esa sonrisa de superioridad que ya todos conocían. ¿Sí, aprendiz? Todos los ojos se clavaron en Mateo como dagas. Con voz firme pero respetuosa, formuló la pregunta que cambiaría todo. Señor, disculpe, pero ¿la inclinación del terreno ahí atrás no podría causar acumulación de agua? Tal vez sería bueno ajustar el desnivel. El silencio fue inmediato y ensordecedor. Algunos obreros ya esbozaban sonrisas contenidas, preparándose para el espectáculo que se avecinaba. El doctor Valenzuela soltó una carcajada seca, cargada de desprecio y crueldad. Miren nada más, muchachos. Ahora tenemos un nuevo especialista en hidráulica. Zrenia se burló, girándose hacia el grupo como un showman cruel. ¿Me vas a enseñar diseño también, novato? ¿Querés sentarte en mi silla? Las risas explotaron como fuegos artificiales de humillación. Un peón más atrevido gritó desde atrás. «Prestale la tablet, ingeniero». Mateo sintió que el rostro le quemaba como si hubiera metido la cara en un horno. Bajó los ojos, mortificado.
pero no se movió de su lugar. El doctor Valenzuela se acercó a él, hablando deliberadamente alto para que todos lo escucharan. Acá trabajamos con cálculos matemáticos, no con ojo de albañil, que ni siquiera sabe sostener una cinta métrica correctamente. Hacé tu trabajo y deja que los que estudiamos nos encarguemos del resto. Las palabras cortaron más profundo que cualquier herida física. Mateo tragó saliva, no retrucó, no miró a nadie a los ojos. Sabía que si hablaba sería peor. Sabía que en ese ambiente hostil solo tendría una oportunidad de demostrar su valor, con trabajo silencioso y constante. Después del espectáculo público, la reunión terminó entre murmullos y chistes mal disimulados. Mateo volvió a su rincón, tomó la pala y el nivel y retomó su trabajo como si nada hubiera pasado, pero dentro de él crecía una certeza que brillaba como una estrella en la oscuridad. No necesitaba vengarse, no necesitaba gritar, no necesitaba humillar a nadie. El tiempo se encargaría de hacer justicia, y en ese lugar de concreto y vanidad, el tiempo estaba empezando a trabajar a su favor. Los días siguientes fueron una repetición cruel para Mateo. Trabajaba en silencio, bajo miradas de desprecio y bromas envenenadas. Cada paso suyo era observado, cada movimiento juzgado, como si estuviera siempre al borde del error fatal. El doctor Valenzuela había decidido ignorarlo completamente. Lo trataba como parte del paisaje, un estorbo necesario pero invisible. Pero Mateo, en lugar de deprimirse, observaba. Y lo que veía lo preocupaba más cada día que pasaba. Mientras mezclaba cemento, mientras cargaba bloques, mientras levantaba paredes, sus ojos entrenados reparaban en detalles que pasaban desapercibidos para todos, especialmente para el ingeniero arrogante. Las fundaciones del sector norte de la obra comenzaban a mostrar fisuras pequeñas, casi invisibles, grietas finas como venas extendiéndose por el concreto. Era una señal clara e inconfundible. Había fallas en el nivelado y en el sistema de drenaje del agua, exactamente lo que él había advertido y que había sido motivo de burla general. La lluvia de los últimos días había empeorado todo. En algunos puntos de la base, el suelo estaba demasiado húmedo. En otros, comenzaba a hundirse discretamente pero de manera constante. Mateo sabía que aquello era peligroso. Una obra puede ocultar problemas durante semanas, pero en el momento equivocado, todo se derrumba de una vez. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Durante los recreos, Mateo intentó hablar con algunos compañeros. ¿Vieron ahí cerca del depósito de equipos? El piso se está agrietando. «Relájate, novato». «Component placement», respondió un albañil veterano riéndose. «El concreto nuevo siempre da algunas grietas pequeñas». En otro momento, intentó alertar discretamente al capataz. «Señor, el drenaje del agua no está funcionando como debería. Si llueve más fuerte». El capataz apenas movió la cabeza sin paciencia. «El proyecto está aprobado por la ingeniería, pibe. Hacé tu trabajo y deja de querer figurar». Era como gritar al viento en medio de una tormenta. Nadie lo escuchaba, nadie lo tomaba en serio. Mateo entendió la lección más dura de su vida. Si hablaba nuevamente, solo se humillaría más. Entonces hizo lo único que podía hacer. Registró todo meticulosamente. En un pequeño cuaderno viejo que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón, anotaba las fisuras, la inclinación incorrecta del terreno, la acumulación de agua, las medidas fuera de plomada, cada detalle, cada anomalía, cada señal de peligro. Al final de cada jornada, antes de irse, daba una última vuelta silenciosa por la obra, como quien se despide de algo que está a punto de colapsar. Y cada vez que salía por el portón, su angustia crecía exponencialmente, porque sabía con certeza absoluta que una tragedia silenciosa se preparaba bajo los pies de todos, pero todos preferían reírse del novato, burlarse de sus observaciones simples, confiar ciegamente en los cálculos de tablet exhibidos por el doctor Valenzuela.
hasta que el tiempo, como siempre hace, se encargaría de poner a cada uno en su lugar. El cielo amaneció gris plomo el día marcado para la visita de la directiva de la constructora. La obra estaba en ritmo frenético desde la noche anterior. Todos corrían para limpiar, alinear, disimular fallas menores. Era como arreglar una casa para recibir visitas muy importantes, solo que bajo toneladas de concreto y hierro. El doctor Valenzuela estaba especialmente nervioso y agitado. Vestía un uniforme impecable, botas que brillaban como espejos, y llevaba la tablet cargada con gráficos coloridos diseñados para impresionar a sus superiores. Su carrera dependía de esta inspección. Mateo, como siempre, llegó temprano, tomó su pala, ajustó su nivel de madera y comenzó el trabajo de rutina. Pero algo llamaba poderosamente su atención. El concreto húmedo en uno de los pasillos recién terminados parecía hundirse levemente bajo el peso de las pisadas. Las pequeñas fisuras que había anotado días atrás ahora eran surcos visibles, y alrededor de las bases del sector norte, la tierra ya comenzaba a formar pequeñas depresiones que cualquier ojo entrenado podía detectar. El peligro era real e inminente, una bomba de tiempo esperando explotar. Durante la mañana, la directiva llegó en una caravana de autos de lujo que contrastaba brutalmente con el ambiente polvoriento de la obra. Hombres y mujeres, impecablemente vestidos, bajaron con carpetas y miradas críticas de expertos. El doctor Valenzuela salió a recibirlos con su sonrisa más ensayada y artificial. «Bienvenidos a nuestra futura sede, señores. Todo está dentro del cronograma, mejor dicho, adelantado. Risas educadas y saludos rápidos». La visita oficial comenzó. Valenzuela los guiaba por las áreas recién construidas, exhibiendo planillas en la tablet, citando normas técnicas de memoria y mencionando números impresionantes de eficiencia y calidad. Mientras tanto, Mateo observaba desde la distancia. Veía cada paso de la comitiva sobre el piso inestable, cada sonrisa que ignoraba el sonido hueco del suelo bajo las botas elegantes. Su corazón latía acelerado como un motor desbocado. Fue entonces cuando vio algo que le congeló la sangre en las venas. Una de las bases principales, que sostenía parte del segundo piso, presentaba una fisura continua y profunda, como si una línea hubiera sido trazada por el peso excesivo. El ingeniero seguía hablando, gesticulando con elegancia, presumiendo de su trabajo, y absolutamente nadie notaba el peligro que tenían literalmente bajo sus pies, hasta que Mateo tomó la decisión más valiente de su vida, sin pensarlo demasiado, porque sabía que si lo hacía perdería el valor. Mateo caminó hacia el grupo de directivos. Algunos obreros lo miraron alarmados. Era una locura absoluta interrumpir una inspección oficial, pero Mateo sabía que el riesgo era demasiado grande para quedarse callado. «Disculpen, señores», dijo con voz firme, a pesar de que las manos le temblaban como hojas en el viento. Todos se giraron hacia él. El doctor Valenzuela puso una cara de furia absoluta. «¿Quién le dio permiso a este peón para interrumpir la visita?», murmuró entre dientes, pero uno de los directores, curioso por naturaleza, hizo una seña para que Mateo continuara. El joven respiró hondo, reunió todo su coraje y habló. «No quiero faltarle el respeto a nadie, pero creo que es importante que vean esto». Señaló directamente hacia la base agrietada. «Y esto también», indicó el desnivel en el piso. El director principal se adelantó, miró con atención, llamó a otros técnicos de la comitiva, probaron el suelo, analizaron las marcas, midieron las fisuras. El ambiente, que antes era relajado y celebratorio, se volvió tenso en un instante. El director, ahora completamente serio, preguntó con voz firme: «¿Quién aprobó este nivelado?». Valenzuela, sudando bajo el casco a pesar del clima fresco, respondió rápidamente: «Todo está dentro de lo previsto. La estructura fue calculada para soportar variaciones mínimas normales». «¿Variaciones mínimas?». «Swing,
dijo otro técnico que se había arrodillado junto a la base problemática. Esto no es mínimo, es un asentamiento. El suelo está cediendo peligrosamente. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los directivos como un virus. El ingeniero intentó justificarse desesperadamente, pero los técnicos, ahora alerta y enfocados, comenzaron a encontrar otros puntos de error críticos por toda la obra. Drenaje mal planificado, nivelado superficial, falta de compactación adecuada del terreno. Error tras error tras error. Y Mateo, humilde como siempre, simplemente señalaba lo que veía, simple como un albañil, preciso como el ingeniero más experimentado del mundo. El doctor Valenzuela estaba completamente pálido. Sabía que no podría culpar al suelo, ni al equipo, ni al clima. La responsabilidad técnica era exclusivamente suya, y ahora estaba expuesta, desnuda, gracias a aquel novato que semanas antes había humillado públicamente frente a toda la obra. Al final de la inspección, uno de los directores hizo cuestión de hablar en voz alta, frente a toda la obra reunida. Si no hubiera sido por la alerta de este joven, probablemente estaríamos hablando de un perjuicio millonario y riesgo de accidentes graves. Se giró hacia Mateo con respeto genuino. ¿Cuál es tu nombre? Mateo Hernández, señor. Felicitaciones por tu coraje y tu atención al detalle, Mateo. Necesitamos más gente como tú en la industria de la construcción. Los ojos de Mateo brillaron de emoción, pero simplemente bajó la cabeza en señal de respeto y humildad. Atrás, los compañeros que se habían reído de él semanas antes intercambiaban miradas avergonzadas. ¿Y el doctor? ¿Valenzuela? El doctor Valenzuela no sabía dónde esconder la cara, porque la humillación que un día había derramado sobre el joven ahora se volvía contra él, multiplicada por 1000, frente a toda la obra, la directiva y su propio orgullo destrozado. El ambiente de la obra, que antes servía de conversaciones y risas fáciles, ahora estaba sumergido en un silencio pesado y reflexivo. La inspección había terminado. Los directivos ya estaban camino a sus autos, intercambiando comentarios reservados pero claramente preocupados. El doctor Valenzuela, todavía parado en medio del lugar, parecía más pequeño que nunca. Nadie se atrevía a acercarse, nadie se atrevía a reír. El capataz, que también había ignorado las primeras alertas de Mateo, simplemente movía la cabeza de lado a lado, visiblemente avergonzado por su ceguera. Mateo continuaba allí, cerca de los sacos de cemento apilados, sin buscar protagonismo ni celebrar su victoria. No festejaba, no se jactaba, simplemente hacía lo que siempre había hecho: observar en silencio y trabajar con dedicación. Fue entonces cuando el doctor Valenzuela, completamente humillado, reunió al resto del equipo para una reorientación técnica. Pero todos sabían que era un intento desesperado de salvar su imagen destruida. Llamó a los obreros, se ajustó el casco con manos temblorosas e inició. Tuvimos algunos puntos de atención en la inspección de hoy. Nada fuera de control. Todo será resuelto conforme a los ajustes necesarios. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Carraspeó mirando discretamente hacia Mateo, como si quisiera medir qué decir a continuación. Fue entonces cuando el director técnico de la constructora, que todavía estaba en la obra supervisando, lo interrumpió. Doctor Valenzuela. Todos se giraron hacia él. A partir de hoy, recomiendo que escuchen más a los ojos de quien está en el terreno, dijo señalando claramente hacia Mateo. Porque no siempre el diploma es lo que garantiza que los cimientos estén firmes. El ingeniero se puso rojo como un tomate. Intentó forzar una sonrisa amarilla y falsa. Por supuesto, toda opinión es bienvenida. El director no le devolvió la sonrisa. Simplemente subió a su auto y se alejó, dejando un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Cuando los motores se alejaron definitivamente, el doctor Valenzuela se quedó inmóvil, paralizado. Sabía que todos allí habían sido testigos de su caída.
Sabía que había perdido mucho más que autoridad. Había perdido el respeto que tanto le había costado construir a lo largo de los años. Intentó entonces acercarse discretamente a Mateo. Lo llamó a un lado con voz baja y quebrada. «Mateo, gracias por la observación de hoy. Fue útil». Mateo lo miró directamente a los ojos. No había odio, no había sed de venganza, no había triunfalismo barato. Solo había la serenidad de quien siempre supo lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Con respeto, pero con una firmeza que cortaba como un diamante, respondió: «Uno construye obras con buen material, señor, pero construye respeto con humildad». El doctor Valenzuela se quedó sin palabras, bajó la cabeza completamente avergonzado. Era la primera vez en años de carrera que alguien, sin ofender, sin gritar, sin faltar el respeto, lo hacía reflexionar tan profundamente sobre quién era realmente. Allí, en ese momento simple pero poderoso, el albañil novato que había sido humillado frente a todos se convertía, sin decir nada más, en el verdadero maestro de aquella obra. Durante el resto de la semana, Mateo se convirtió en una referencia para todos. Compañeros que antes lo despreciaban ahora buscaban su opinión sobre medidas y técnicas. El capataz comenzó a llamarlo para revisar escuadras y nivelados importantes, y hasta el doctor Valenzuela, poco a poco, empezó a consultarlo de forma discreta, casi secreta. Pero Mateo no cambió su manera de ser ni un milímetro. Siguió siendo humilde, observador y silencioso, porque sabía una verdad fundamental: los ladrillos del respeto no se construyen con palabras grandilocuentes, se construyen con la mirada, la postura y, por encima de todo, con la verdad. Y la verdad es que en aquella obra, quien realmente sostenía todo no era el diploma colgado en la pared, sino la experiencia vivida, la valentía para hablar cuando es necesario y la humildad de un simple albañil que nunca perdió de vista lo más importante. La obra siguió en los días posteriores, pero el ambiente había cambiado para siempre. Lo que antes era un campo de egos inflados, ahora respiraba respeto mutuo y colaboración genuina. Mateo trabajaba del mismo modo de siempre, callado, dedicado, atento a cada detalle. No necesitaba aplausos ni discursos emotivos. Para él, la obra era lo que siempre había sido, un espacio para construir, no para competir con vanidades vacías, pero para los ojos de sus compañeros era imposible ignorar la transformación. El novato que había sido blanco de burlas era ahora consultado discretamente para verificar medidas, revisar fundaciones, opinar sobre detalles técnicos. No como ayudante, sino como alguien que realmente entiende lo que hace. Una mañana cualquiera, mientras verificaba la verticalidad de una nueva pared, Mateo escuchó una voz detrás de él. Era el doctor Valenzuela, esta vez completamente sin arrogancia. «Mateo, ¿podrías revisar este alineamiento conmigo?» Mateo se giró. Por un instante vio no al ingeniero orgulloso que lo había humillado, sino a un profesional queriendo aprender, aunque fuera en silencio. Simplemente asintió con la cabeza y caminó junto a él. «Doctor Valenzuela». Todos se giraron hacia él. «A partir de hoy, recomiendo que escuchen más a los ojos de quien está en el terreno», dijo señalando claramente hacia Mateo. «Porque no siempre el diploma es lo que garantiza que los cimientos estén firmes». El ingeniero se puso rojo como un tomate. Intentó forzar una sonrisa amarilla y falsa. «Por supuesto, toda opinión es bienvenida». El director no le devolvió la sonrisa. Simplemente subió a su auto y se alejó, dejando un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Cuando los motores se alejaron definitivamente, el doctor Valenzuela se quedó inmóvil, paralizado. Sabía que todos allí habían sido testigos de su caída. Sabía que había perdido mucho más que autoridad. Había perdido el respeto que tanto le había costado construir a lo largo de los años. Intentó entonces acercarse discretamente a Mateo. Lo llamó a un lado con voz baja y quebrada. «Mateo,
Gracias por la observación de hoy. Fue útil. Mateo lo miró directamente a los ojos. No había odio, no había sed de venganza, no había triunfalismo barato. Solo había la serenidad de quien siempre supo lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Con respeto, pero con una firmeza que cortaba como un diamante, respondió: «Uno construye obras con buen material, señor, pero construye respeto con humildad». El doctor Valenzuela se quedó sin palabras, bajó la cabeza completamente avergonzado. Era la primera vez en años de carrera que alguien, sin ofender, sin gritar, sin faltar el respeto, lo hacía reflexionar tan profundamente sobre quién era realmente. Allí, en ese momento simple pero poderoso, el albañil novato que había sido humillado frente a todos se convertía, sin decir nada más, en el verdadero maestro de aquella obra. Durante el resto de la semana, Mateo se convirtió en una referencia para todos. Compañeros que antes lo despreciaban ahora buscaban su opinión sobre medidas y técnicas. El capataz comenzó a llamarlo para revisar escuadras y nivelados importantes, y hasta el doctor Valenzuela, poco a poco, empezó a consultarlo de forma discreta, casi secreta. Pero Mateo no cambió su manera de ser ni un milímetro. Siguió siendo humilde, observador y silencioso, porque sabía una verdad fundamental: los ladrillos del respeto no se construyen con palabras grandilocuentes, se construyen con la mirada, la postura y, por encima de todo, con la verdad. Y la verdad es que en aquella obra, quien realmente sostenía todo no era el diploma colgado en la pared, sino la experiencia vivida, la valentía para hablar cuando es necesario y la humildad de un simple albañil que nunca perdió de vista lo más importante. La obra siguió en los días posteriores, pero el ambiente había cambiado para siempre. Lo que antes era un campo de egos inflados, ahora respiraba respeto mutuo y colaboración genuina. Mateo trabajaba del mismo modo de siempre, callado, dedicado, atento a cada detalle. No necesitaba aplausos ni discursos emotivos. Para él, la obra era lo que siempre había sido, un espacio para construir, no para competir con vanidades vacías, pero para los ojos de sus compañeros era imposible ignorar la transformación. El novato que había sido blanco de burlas era ahora consultado discretamente para verificar medidas, revisar fundaciones, opinar sobre detalles técnicos. No como ayudante, sino como alguien que realmente entiende lo que hace. Una mañana cualquiera, mientras verificaba la verticalidad de una nueva pared, Mateo escuchó una voz detrás de él. Era el doctor Valenzuela, esta vez completamente sin arrogancia. «Mateo, ¿podrías revisar este alineamiento conmigo?» Mateo se giró. Por un instante vio no al ingeniero orgulloso que lo había humillado, sino a un profesional queriendo aprender, aunque fuera en silencio. Simplemente asintió con la cabeza y caminó junto a él. Allí, lado a lado, sin títulos ni jerarquías, trabajaron juntos. Porque en la práctica, bajo el peso del concreto y la responsabilidad real, lo que sostenía aquella obra era algo mucho más grande que cualquier estatus social. Era la humildad aprendida a la fuerza, el respeto reconstruido en silencio, la sabiduría que viene de la experiencia real. Al final de esa semana, una pequeña celebración improvisada reunió a todos los obreros. Asado sencillo, música suave, risas genuinas. El capataz, hombre serio por naturaleza, llamó la atención de todos por un momento. Levantó un vaso de plástico y dijo algo que nadie olvidaría jamás. No siempre reconocemos cuando un verdadero maestro pasa por la obra. A veces viene disfrazado de novato. Todos miraron hacia Mateo. El joven simplemente sonrió, avergonzado, y bajó los ojos. No necesitaba aplausos, no necesitaba trofeos ni reconocimientos oficiales. Lo que había conquistado allí era mucho más valioso. Había construido la obra más difícil de todas, el respeto genuino, algo que ninguna viga, ningún bloque y ningún diploma puede sostener por sí solo.
Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando de dorado las paredes recién levantadas, Mateo apoyó su pala en el suelo, respiró profundo y contempló lo que había ayudado a levantar. Una obra sólida hecha no solo de cemento y hierro, sino de coraje silencioso, dignidad intacta, fuerza invisible a los ojos apurados y de un valor que el tiempo, la vanidad y la arrogancia jamás podrán derribar. En una obra es fácil levantar paredes. Lo realmente difícil es construir respeto. Y Mateo demostró con silencio y dignidad que la experiencia y el carácter no vienen con títulos universitarios, vienen con actitud, humildad y la valentía de hacer lo correcto aunque duela. Si esta historia te emocionó y te dejó una lección, dale like a este video.